buenas tardes, bendiciones para todos. Acá estamos nuevamente en un programa de la Iglesia Cristo Viene, y esperamos que lo que digamos hoy de la palabra les sea de bendición para todos. Saludo de la pastora, que está pero se quedó en la casa, así tomó un día de vacaciones. Vamos a repetir los horarios, que es jueves y sábado a las 18 horas, que son los cultos, y la reunión de jóvenes, que son los lunes a las 18 horas también. Esos serían los horarios por ahora. Bueno, vamos entonces a la palabra de hoy, que está en Efesios 6, del 10 al 20, que se trata de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Palabra del Señor. Bueno, todo esto se refiere a la armadura de Dios, es decir, los cristianos cómo tenemos que estar preparados para hacerle frente al mundo con todas las cosas que hay y que suceden y que van a suceder, que sabemos porque eso está escrito ya en la Biblia, todas las dificultades que vamos a tener los cristianos, tenemos que estar justamente con toda la armadura de Dios. Les voy a leer ahora más una explicación de lo que quiere decir todo esto. Tomando un versículo, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por tanto, dice el 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. A veces parecería que ser cristiano se necesitara actitudes muy radicales. Se plantea un requerimiento de todo, frente al cual solo queda una alternativa: nada. Nuestro pasaje bíblico reitera significativamente el adverbio todo. Se requiere del cristiano que asuma una decisión definida de vida y tomar toda la armadura de Dios. El cristiano está en un país enemigo en el mundo, pues Satanás es el príncipe del mundo y de las tinieblas. Los cristianos sabemos que debemos luchar hasta la segunda venida de Cristo contra este rey destronado. El cristiano debe estar listo para enfrentarse a las huestes espirituales de maldad que se manifiestan permanentemente
en nuestra vida cotidiana. 3 actitudes son indispensables para vencer. La primera, fortalecerse en el Señor, como dice ahí en las Escrituras, sabiendo que Él obtuvo la victoria sobre todas las fuerzas del mal y que tiene el poder para guardarnos. Debemos estar firmes en todo lo que sabemos que es bueno según Dios. La segunda actitud es vestir toda la armadura de Dios. Como dice en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios. Con ella podremos resistir y acabar todo conflicto espiritual. Las 6 piezas de esta armadura son necesarias para mantener un buen estado moral en el creyente. Evocan 6 cualidades espirituales. Fundar sus pensamientos en las verdades bíblicas, que dice ahí, ceñid vuestros lomos con la verdad. Es una comparación que es un cinturón con el que uno se ciñe la ropa, ¿para qué? Para que no se caiga, ¿no? Para sostenernos bien la ropa. Entonces, esto en el sentido espiritual es ese significado, ¿eh? Es un cinturón que nosotros tenemos que apoderarnos de él para tener la fortaleza que nos necesitamos. Por eso dice, ceñid vuestro lomo con la verdad. La otra cualidad, ser justos, honestos y rectos en la vida cotidiana. Esa es la coraza, como dice ahí en el capítulo 14, vestido con la coraza de justicia. O sea que nuestro proceder, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar debe ser justa, honesta y recta, con integridad. La tercera cualidad es estar preparados para andar en paz en medio del desasosiego del mundo. Eso es como en el versículo 15 que dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por supuesto que no vamos a llevar el Evangelio en los pies, ¿no? Sino que es que lo tenemos que saber para estar bien preparados para poder defendernos del enemigo y saber contestar lo que tenemos que contestarle cuando nos atacan. Ese es el calzado. Cuarto, tener fe en Dios, quien está por encima de todo y nos ama. Ese es el escudo. Como dice aquí, el escudo de fe. Si nosotros no tenemos fe, si no creemos en Jesús, en Cristo, o en la existencia de Dios, no tenemos el escudo bien puesto. Todos sabemos que un escudo es la protección. En la época antigua, cuando usaban escudo los soldados, era justamente para protegerse, ¿no? del enemigo. Por eso aquí dice, tener fe en Dios, quien está por encima de todo y nos ama. Ese es el escudo que nosotros debemos tener para poder resistir las tentaciones del mundo y resistir al enemigo cuando nos ataca. El 5, saber que Jesús nos salvó y nos librará. Ese es el casco o yelmo, según como lo quieran llamar. Tenemos que saber, estar convencidos y convertidos de tal manera que tenemos que saber que Jesús fue el que nos libró, nos salvó y nos librará de cualquier maldad que nos quiera atacar el enemigo. Ese es el casco. Sabemos que el casco es el protector de la cabeza, ¿no? Entonces nosotros, al tener esa convicción de que el Señor Jesús fue el que nos salvó y que Él nos libró y nos librará siempre de las cosas, si nosotros tenemos toda la armadura, como dice aquí. 6, conocer la palabra de Dios para poder citarla y resistir al mal. Y esa es la espada, como dice aquí,
tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de doble filo, como se dice. Sabemos que una espada de doble filo corta doble, ¿no? Por supuesto, ya la palabra misma lo dice. Entonces, conocer bien la palabra. Sabemos que es difícil porque es muy larga, es compleja. Hay cosas muchas veces que no entendemos porque yo no sé, no soy, hay cosas que yo no entiendo y por supuesto tengo que preguntar a la pastora o a alguien que sepa más que yo porque es complicada la Biblia, ¿no? Algunas cosas por lo menos es difícil a veces de entender porque hay comparaciones muy que a veces no sabemos qué quieren decir. Pero de cualquier manera nosotros tenemos que saberla, conocerla bien para poder aplicarla en el momento oportuno, para poder aplicarla cuando nos vemos atacados por otras personas o por el enemigo, ¿verdad?, que nos quieren hacer creer otras cosas que no son. Entonces, si nosotros sabemos la palabra, la conocemos, la tenemos que aplicar justamente en esos momentos que nosotros nos vemos atacados por quien sea. Bueno, y la tercera actitud es como si fuese un lubricante espiritual para esta singular armadura es necesario orar en todo tiempo y velar en ello con toda perseverancia a favor de todos los creyentes. Estar unidos al Señor mediante la oración, que es nuestro sostén en el combate. Por eso dice que es como si fuese un lubricante espiritual, porque es la ayuda que nosotros tenemos para aplicar todo lo demás, la oración. Y en la oración nosotros debemos aplicar justamente los versículos de la Biblia para poder pelear con eficacia, ¿no? Porque si no, el enemigo se nos ríe. Si no sabemos la palabra, el enemigo se nos ríe. Entonces, esa es como fuese el lubricante para todas las demás partes de la armadura, es la oración continua, en todo tiempo, en todo lugar. Estemos cocinando, estemos yendo por la calle, haciendo mandados, siempre tenemos que ir con el Señor delante nuestro. La oración es el séptimo elemento de la armadura. Debe ser manejada con celo. Debemos orar con discernimiento por el Espíritu, estando atentos a la voluntad del Señor. Por último, es necesario perseverar, es decir, orar y no desmayar. Es decir, debemos ser perseverantes, constantes, porque muchas veces las situaciones que vivimos o las pruebas que el Señor nos pone nos dan ganas de dejar todo, tirar la toalla, como se dice comúnmente, y dejar todo y decir que si estoy orando y no pasa nada y no recibo nada. Pero aquí ¿qué nos dice aquí? Que nosotros tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que seguir adelante por más que las dificultades nos quieran decir que no, o que ya no damos más, o que ya no pensamos que las cosas ya no tienen solución. No importa. Tenemos que seguir adelante en la oración porque el Señor nos escucha. Si realmente oramos con fe como debe de ser. Evidentemente, no se trata de tomar la parte de la armadura que nos resulte más fácil de llevar o con la que simpaticemos más. Es todo o nada. Aunque esta semejanza proviene de la pluma del apóstol Pablo, concuerda con el espíritu del Señor Jesús, quien enfrentó al propio Satanás en toda tentación. Fue victorioso sobre ellas y quiere compartir su triunfo con los cristianos. Quiere hacerlos también triunfantes en sus enfrentamientos con el adversario. Tenemos la posibilidad de ser vencedores, no la despreciemos.
vistiéndonos de toda la armadura venceremos contra el enemigo. Contra el enemigo solo valen las armas que dejó Jesucristo: verdad, justicia, celo por el reino de Dios, fe, amor y palabra de Dios. El Evangelio, ¿verdad? Se le dice a veces que es el Evangelio de la paz, porque si nosotros aplicamos el Evangelio, Dios nos ayuda a soportar lo que tenemos que soportar en nuestra vida diaria, porque nos da paz, nos da tranquilidad y nos da gozo. Entonces, tras recibir el perdón de nuestros pecados, podemos convertirnos en mensajeros de la paz donde quiera que vayamos o estemos. Es interesante que mientras muchas de nuestras luchas terminan cuando abrazamos el Evangelio, otras realmente comienzan. ¿Deja de ser por ello el Evangelio de la paz? Por supuesto que no. La verdadera paz la encontramos cuando todavía inmersos en luchas humanas, experimentamos la paz de Dios y nos convertimos en instrumentos de paz. Debemos ser pacificadores y no contenciosos. Bueno, esa era la reflexión que tenía yo sobre la armadura de Dios, porque a veces realmente no sabemos que ponen ahí, por ejemplo, el escudo de fe o el yelmo, cosas así, y la gente no entiende que el significado verdadero, la comparación que se hace, ¿verdad?, en las Escrituras con las partes de una armadura, que son la protección de un soldado, que llevado a la parte espiritual es lo mismo, porque es la protección contra el enemigo que tenemos nosotros. Bueno, espero que haya sido de bendición esta palabra y que haya entendido. Entonces, la hermana, ¿qué es lo que tiene? Sí, primeramente que Dios lo bendiga. Para mí siempre es un privilegio estar acá, sinceramente servir a Dios. Cuando uno puede, está en condiciones, ¿no? Es cuando más tenemos que servir a Dios y no limitarnos, ¿no? Y dar esos pasos, porque yo siempre digo, Dios dijo, abre tu boca y yo la llenaré, y a veces tenemos temor o decimos, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablarle a una persona? ¿Cómo voy a transmitir a través de la palabra de Dios? Y no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo, así como Jesús dejó y dijo, el que viene después de mí, cuando Él estuvo en la tierra, es mayor, ¿tá? Y era el Espíritu Santo que el Señor dejaba para que nos guiara en todo. Entonces, Él, cuando tú le das el lugar que Él le corresponde, ahí empieza a actuar. Amén. Bueno, y hoy no somos dos, somos tres, porque le doy gracias a Dios porque sinceramente en este embarazo que estoy teniendo, Dios me ha guardado. Una de las cosas que cuando uno lo tiene a Dios, uno sabe que con Dios las cosas siempre obran para bien, ¿no? Y que Dios te da esa paz. Dios te da esa paz de tal manera que vos sabés que todo va a estar bien con Dios. Pase lo que pase, todo va a tener un propósito, ¿no? Entonces, sinceramente, le doy mil gracias a Dios porque Dios sabe y Dios conoce el corazón y bueno, estar sumamente agradecida porque los hijos son un regalo de Dios y los hijos no son tanto nuestros, sino primeramente son de Dios, porque dice la palabra que antes de que nosotros naciéramos, Dios allí en el vientre de nuestra mamá nos estaba formando con sus manos hermosas, ¿no?, del Señor, y allí te estaba formando tu nariz, tus ojos, todo. Entonces, para mí es un privilegio, sinceramente, y bueno, darle gracias a Dios por eso. Vamos a tener una niña. Sí, una niña, una bebota. Sierva del Señor, como yo digo, que salga igual a la mamá, que sirva a Dios sobre todas las cosas. Bueno, la palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículo 5, que habla de un poco de Jesús cuando Él estuvo en la tierra, ¿no?
y todo lo que él pasó, que dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Y lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida, y llegará a ver sus descendientes por medio de Él, tendrán éxito. Los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz, y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Hasta ahí es la palabra. Aquí habla, ¿no?, del Señor Jesús cuando Él pasó todo lo que pasó, y aún así no demuestra también ese amor que Jesús nos tuvo, ¿no?, a todos, por toda la humanidad. Él no solo murió por justos, sino también por injustos. Él murió por todos los pecadores, porque solamente Él pudo ser santo, ¿no?, sin tener mancha, así como fue mandado como oveja al matadero, ¿no?, que la oveja no se defiende cuando la llevan al matadero, porque ya había un propósito. Él no podía negarse al propósito que el Padre, o sea Dios, tenía con Él en esta tierra, ¿no?, para que la humanidad viera. Y por eso es que hasta ahora se sigue predicando el Evangelio y la palabra permanece, porque desde esos tiempos hubo testigos. Por eso es que Jesús le dijo: me seréis testigo de todas las cosas que hice en esta tierra, que Jesús hizo. Y yo quiero enfocarme más en el amor del Señor. Allá cuando estábamos con los jóvenes hablábamos de que Dios, ¿no?, nos hizo semejante a Él. Entonces Él permitió que viniera Jesús, que es su Hijo, para que viéramos cómo era el Padre, porque nadie viene al Padre sino al Hijo primero, que fue Jesús. Entonces, ver sinceramente a veces cómo nosotros tomamos como que Dios es algo que está flotando en el aire, que solo es espíritu, y no nos damos cuenta de que Dios es un Dios que siente, un Dios que, como nos creó a su semejanza, nosotros tenemos sentimientos. Nosotros tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de tristeza, momentos de enojo y momentos de ternura también. Y así es Dios. Y hablábamos allí entre los jóvenes la ternura que Jesús tenía. Y basado en la palabra, si recordamos, allí cuando los discípulos iban con Él, yo recordaba cuando le dijeron, porque los niños se iban donde estaba Jesús, porque veían que había amor en Él. Entonces, Él no miró, como yo siempre digo, me ponía a pensar, Él no miró si esos niños, a los que sentó en su falda, si tenían mocos, si tenían piojos, si estaban sucios. Él no miró nada de eso. Incluso le dijo, no, deja que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y porque los discípulos decían, no, como que decían, no, el Hijo de Dios. Pero Jesús tenía humildad, Él era humilde, por eso es que acá habla también de que Él tuvo que tener esa humillación, pero Él era humilde, y así también Dios lo es, ¿no? Entonces yo decía, pensar que la ternura que tuvo Jesús, ¿no?, así con esos niños, porque Él mira al corazón.
Jesús no miraba la apariencia, Dios no mira la apariencia. Así como cuando Dios escogió a David, que era un hombrecito chico, petizo, que lo escogió como un soldado, como un guerrero. Dios dijo ahí, le dijo a Samuel, lo que pasa es que yo no miro lo que mira el hombre, que mira la apariencia, sino que miro lo que está acá, el corazón, y de qué manera Dios puede obrar y levantar a esa persona. Y hablábamos allí de la ternura de Dios, ¿no? Y también en el momento cuando Jesús estuvo, también el tema de los leprosos, la historia de los leprosos, cuando Él los sanó, Él podría haber dicho, no sé, de lejos, Él no necesitaba acercarse. Él podría haber dicho de lejos, sean sanos, porque Él tenía poder, entonces, para sanarlo. Pero Él fue, se acercó, los abrazó. Cuando abrazó a ese leproso, y todavía dice que esos leprosos tenían su corazón lleno de lepra, porque tenían enojo por todo lo que les pasaba, ¿no? Entonces, ese leproso nunca va a olvidar, como digo, cuando Jesús lo abrazó. Y le dijo, que todavía le dijo, si tú quieres, puedes sanarme, maestro, le dijo. Y dijo, sé sano. Y Dios lo abrazó. Dios no miró su lepra, nada, cuando la gente los despreciaba, ¿no? Porque la gente los despreciaba. Entonces, que tú puedas en este día también tener el corazón que Jesús tenía y que no miremos apariencia, que no miremos a veces y que no despreciemos principalmente, porque de la misma manera que nosotros actuamos, nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Entonces, que tú no desprecies a un mendigo, que tú no desprecies a un niño que esté sucio y que te pida pan o que te pida... No desprecies, no desprecies. Al contrario, anima a esa persona, levántala, háblale de que Dios puede cambiar su situación. Entonces, ¿cómo Dios, o sea, cómo la manera en que Jesús caminó en esta tierra es el ejemplo para que nosotros caminemos en esta tierra mientras estamos y seamos como Él, porque podemos serlo. A veces lo que pasa es que Dios nos trata el carácter que a veces tiene el hombre, porque nosotros ya vinimos con ese carácter de atrás, del pecado. Y Dios, cuando uno empieza a conocer a Dios, Dios te empieza a cambiar. Entonces, que tú te dejes transformar por Dios y que puedas, sobre todo, tener amor. Porque la palabra dice que por más cosas que tú tengas dones, tengas talento, sea el siervo más usado, si tú no tienes amor, no tienes nada. La fe sin amor no. La fe sin amor no da fruto, no da obra. Entonces, que tú puedas tener amor y que la palabra que hemos compartido contigo sobre la armadura de Dios y el amor que Jesús nos tiene, que podamos ser como Él, sinceramente, y bueno, que Dios te bendiga y que te sea de bendición, sinceramente, todo lo que se ha hablado aquí. Un beso para todos y saludo a la sierva, a la iglesia de Mercedes y también al pueblo de Carmelo. Bueno, bendiciones para todos.